Recuerdo aquella mañana. Era el tipo de amanecer brumoso por el que Guadalajara es famosa, cuando el sol se asoma por la barranca como un anciano que aún no se ha tomado su café. Yo estaba en el centro de convenciones desde temprano, con mi gafete de invitada colgando del cuello, todavía sosteniendo un café con leche que se había enfriado hacía una hora. Sobre el escenario colgaba un logotipo conocido, Sistemas Vértice. La empresa en la que había pasado 6 años escribiendo cada línea de código, arreglando cada pequeño error, sacrificando mi sueño. Un día histórico, así lo llamé, el día en que me convertí oficialmente en un fantasma dentro de mi propia casa. Marcos Villalobos, el director de tecnología y el tipo de hombre que podía hacer que una junta pareciera un espectáculo de comedia, caminó hacia el centro del escenario. Llevaba un traje gris claro, el cabello peinado hacia atrás, sonriendo como si acabara de ganar un premio Nobel. Tenía que reconocerlo, Marcos poseía una habilidad rara, mentir mientras lucía inspirador, con una voz que resonaba como si estuviera vendiendo un sueño. Casi me eché a reír. Por supuesto, esa es la palabra favorita de la gente que se sube a los hombros de los demás. En la pantalla gigante detrás de él, el código comenzó a desplazarse. Mi corazón se saltó un latido. Incluso el extraño nombre de la variable que arreglaba la latencia, una abreviatura que solo yo usaba, seguía ahí. Pero en la esquina superior derecha alguien había añadido una línea, optimizado por Marcos Villalobos. Me eché hacia atrás en mi asiento, sonriendo. El tipo de sonrisa que das cuando estás viendo una clase magistral de robo. Antes pensaba que Marcos solo era arrogante. Resulta que lo subestimé. Tenía la suficiente confianza para creer que nunca lo atraparían. El auditorio estalló en aplausos. Algunos de mis antiguos compañeros de trabajo incluso se pusieron de pie, vitoreando como si hubieran presenciado un milagro. Yo me quedé quieta, en silencio. Ellos lo llamaban gloria colectiva. Yo lo llamé la forma de borrar a alguien más elegante que jamás había visto. Las luces del escenario barrieron a la multitud y aterrizaron en la fila donde yo estaba sentada. Por una fracción de segundo, mis ojos se encontraron con los de Marcos. No había vergüenza en su mirada. Era el tipo de mirada que decía, buen trabajo, Elena. Le respondí con una sonrisa fina como un hilo. Si las miradas pudieran emitir un sonido, la mía habría sonado como metal golpeando cristal. El lanzamiento terminó con música retumbante y una lluvia de confeti. Me levanté, moviéndome con el flujo de personas que se dirigían hacia el escenario para estrechar la mano del héroe. Cada paso que daba lo sentía como el tic-tac de un reloj, contando los segundos hasta que algo se rompiera. Afuera del auditorio, el viento de la ciudad llevaba el olor a sal y asfalto en el aire. Me apoyé en la barandilla, observando las luces del puente Matute Remus parpadear a través de la densa niebla. En mi bolsillo, mi teléfono zumbaba sin parar. Eran notificaciones internas, felicitaciones y un correo electrónico de Marcos para toda la empresa, gracias a mi increíble equipo. Red Pulso es la prueba de la visión de Sistemas Vértice y de nuestro implacable espíritu de innovación. No había ninguna Elena. No había ningún equipo de desarrollo interno. Solté una risa silenciosa. La risa que das cuando te das cuenta de que estás demasiado cansada para seguir enojada. Cierto dolor va más allá de la rabia. Solo deja un agotamiento mezclado con desprecio. Esa noche regresé a mi pequeño departamento en la colonia americana. La renta subía cada año, mientras que mi salario no. Había un solo monitor y una pila de tazas de café vacías. Cuando encendí la computadora, el repositorio se iluminó. El código fuente de Red Pulso brillaba en la oscuridad. Abrí el archivo principal. El original que escribí hacía 6 años, cuando todavía creía que la tecnología podía cambiar el mundo. En la parte superior, vi el comentario que había escrito en aquella primera noche, creado por Elena Vargas. Para las personas que creen en el código que importa. Me eché hacia atrás, golpeando el escritorio con los dedos. Allá afuera estaban brindando con copas de champán. Todo lo que yo tenía era café frío y una verdad innegable e intacta: la gente puede copiar tu código, tus ideas e incluso tus sueños. Pero hay una cosa que nunca podrán robar: el recuerdo de ti creándolo con tus propias manos. Apagué la pantalla y miré por la ventana. El viento traía el sonido de los claxones y el humo húmedo de la calle. Supe que algo dentro de mí había cambiado.
Ya no era la ingeniera idealista. Era invisible dentro de mi propio imperio. Y acababa de decidir que no dejaría que me desaparecieran de nuevo. No sé desde dónde estás escuchando esto, tal vez atrapado en el tráfico matutino o bebiendo café en tu cafetería de siempre. Tal vez estás en una ciudad como Guadalajara, brillante por fuera pero llena de grietas por dentro. Ese momento en el que haces todo el trabajo y alguien más se lleva el protagonismo. Ese instante en el que te sientas en la multitud y todo lo que puedes hacer es sonreír. Te veo. A ti, ¿qué estás asintiendo en este momento porque sabes exactamente lo que se siente? 6 años robados es donde todo empieza a cambiar, y créeme, querrás escucharlo todo. El tiempo suficiente para convertir a una soñadora en una realista. El tiempo suficiente para olvidar por qué empezaste. Y a veces, una rutina que nadie nota. Me uní a Sistemas Vértice a los 22 años. Recién salida de la universidad, llena de esperanza, llena de cafeína. Lo suficientemente ingenua como para creer que las empresas tecnológicas emergentes eran lugares donde la gente cambiaba el mundo. Todavía recuerdo el día que me llamaron después de un hackathon en Zapopan. Marcos fue quien me entrevistó. Estaba sentado allí, con los brazos cruzados, sonriendo de la manera en que lo hace un hombre que está acostumbrado a reclutar a jóvenes brillantes para drenarles hasta la última gota de energía. Parece que entiendes muy bien el análisis de datos en tiempo real, me dijo. Asentí, ansiosa por presentar mi idea. Marcos escuchó y respondió con una sola frase: necesitamos a alguien como tú, pero que sepa escuchar. Si pudiera volver a ese momento, probablemente me levantaría y saldría de la habitación. Pero cuando tienes pasión y necesitas la oportunidad, no te vas. Firmé el contrato. Al principio trabajaba como si estuviera bajo un hechizo. No contaba las horas, no sabía lo que era un día libre. Quería demostrar que pertenecía ahí. Un algoritmo que pudiera transmitir datos y aprender de los propios usuarios. Pensé que había logrado algo enorme. Me quedaba en la oficina pasada la medianoche, quedándome dormida en mi teclado. Tenía manchas de tinta de marcador en el cabello, los dedos hinchados de tanto teclear sin parar. No me sentía cansada, me sentía feliz. Reduje la latencia en más de un 35%. Lloré. No por un bono, sino porque, por primera vez, vi que algo que yo había construido cobraba vida. Pero nada de lo que construyes es realmente tuyo. Al día siguiente, Marcos convocó una junta de emergencia. Le dijo a la junta directiva: hemos logrado algo que nadie más ha hecho. Ahí estaba de nuevo. Me senté en la esquina, ocultando una pequeña sonrisa. En aquel entonces todavía pensaba: está bien, el crédito colectivo también es bueno. Pero una semana después, llegó un correo electrónico del departamento legal: toda la propiedad intelectual desarrollada durante el empleo en Sistemas Vértice es propiedad exclusiva de la empresa. Una frase fría que eliminó mi nombre como autora. Seguí trabajando porque todavía creía. Pensaba que, si me esforzaba más, algún día Marcos me presentaría en una junta diciendo: esta es Elena, la creadora de Red Pulso. En su lugar, recibí una taza con el logotipo de la empresa y un correo electrónico felicitándome como la empleada del trimestre. Todavía tengo esa taza, pero solo porque me recuerda que, a veces, te pagan con recuerdos. La empresa creció. Las salas de juntas pasaron de ser espacios abiertos a fortalezas de cristal. Las mismas pantallas, el mismo sueldo que apenas cubría la renta de mi departamento del tamaño de una caja de cerillos. A veces escuchaba por casualidad a Marcos en llamadas con inversores: sí, Red Pulso es una tecnología que nosotros desarrollamos. La idea provino de la visión estratégica del equipo de liderazgo. Cada vez que escuchaba eso, me lo imaginaba de pie en medio de una tormenta de datos, separando los mares como Moisés, mientras yo estaba bajo el agua arreglando cada línea de código. Pasó el tiempo. Aprendí a guardar silencio, porque me di cuenta de que, cuanto más hablas, más usan tus palabras como armas en tu contra. Luego, Red Pulso tuvo tanto éxito que ni siquiera Marcos lo podía creer. Sistemas Vértice fue valorada en casi 18.000 millones de pesos, y la prensa la aclamaba como el unicornio tecnológico del siglo. Y yo, todavía en la oficina después de las 11 de la noche, arreglando los detalles menores que ellos dejaban atrás. Recuerdo estar en mi cumpleaños sentada sola entre los estantes de los servidores.
Las luces azules se reflejaban en las paredes como luciérnagas artificiales. Me reí cuando Marcos entró con una copa de vino. Elena, me han invitado a dar una plática en la conferencia tecnológica Cumbre. Le pregunté en voz baja por el reconocimiento. Sonrió, con esa clase de sonrisa que los adultos le dan a un niño cuando hace una pregunta seria. Por supuesto, siempre hablo del equipo. Yo sabía que el equipo significaba Marcos Villalobos, pero de todos modos asentí. La verdad es que no odiaba a Marcos. Él necesitaba ser el centro de atención para sentirse valioso. Yo solo necesitaba ver que mi código se ejecutara sin problemas, y eso, me di cuenta, era exactamente la razón por la que estaba perdiendo. Escuché por casualidad al departamento de mercadotecnia planear una campaña. Alguien dijo algo sobre el director de tecnología Marcos Villalobos como el gran ingeniero. Esa frase me despertó por completo. Ya no estaba enojada. Solo tenía un pensamiento: dejé que me robaran 6 años de mi vida. Abrí mi viejo repositorio, desplazándome por miles de líneas de código. Cada línea era una noche sin dormir. Cada comentario era un pedazo de mí. Y todo eso se estaba vendiendo al mundo bajo el nombre de alguien más. Cerré la computadora portátil y me senté en la oscuridad durante mucho tiempo. Por primera vez en 6 años, no quería ir a trabajar a la mañana siguiente. No porque estuviera cansada, sino porque sabía que, si me quedaba, seguirían borrándome poco a poco. Somos una familia, decían. Levanté la vista y sonreí. Solo que, en esta familia, supongo que yo soy la niña adoptada que nadie comprende. Pero yo lo comprendía perfectamente. Y en ese momento supe que mi historia acababa de pasar a la siguiente página. Siempre me consideré una persona paciente. Podía esperar horas a que terminara de compilar un sistema, ejecutar un algoritmo cientos de veces hasta que funcionara sin problemas. Pero, ¿cómo esperar a que otra persona reconozca tu valor? Había esperado 6 años. Y un lunes por la mañana me di cuenta de que ya había esperado suficiente. La oficina de sistemas Vértice estaba en el piso 23, donde el cristal reflejaba la luz en cintas plateadas que se enroscaban por la habitación. Entré con un café negro en la mano. Sin correos electrónicos, sin mensajes de chat internos, sin rodeos. Iba a exigir que me devolvieran mi valor, al menos en la cifra de mi cheque de nómina. Marcos tenía su propia oficina, por supuesto. Espaciosa, apestando a arrogancia. Cada vez que pasaba por ahí, lo veía encorvado sobre su computadora portátil como si estuviera dirigiendo una misión espacial, cuando en realidad estaba redactando publicaciones para redes sociales. Ese día, cuando entré, me miró sonriendo como un hombre seguro de que estaba a punto de escuchar una súplica. Elena, pasa. ¿Qué tienes en mente? Me senté frente a él. Quiero hablar sobre mi salario, dije secamente. Creo que mis contribuciones a Red Pulso merecen una revisión. Marcos se echó hacia atrás, con los brazos cruzados. ¿Una revisión? Sabes que estamos en una empresa de reciente creación. Aquí todos nos movemos por la visión, nadie está aquí por el dinero. Esbocé una leve sonrisa. Excepto que tu visión viene con opciones sobre acciones y la mía viene con café gratis. Marcos soltó una carcajada. El sonido resonó en la habitación como la tapa de una lata cayendo sobre un piso de metal. Eres graciosa. Pero, Elena, no creo que seas buena negociando. Deberías enfocarte en lo que haces bien, la ingeniería. Deja el dinero y la política para otros. Esa frase me provocó un escalofrío en la espalda. Era el tono de las personas que piensan que las mujeres en la tecnología deberían mantener la cabeza agachada. Pregunté suavemente, ¿crees que los ingenieros no deberían hablar de dinero? Marcos se encogió de hombros. Eres un buen elemento, no compliques las cosas. Tenía una cara de superioridad, los dedos acariciando su corbata y los ojos rebosantes de autosatisfacción. Y me di cuenta de que estaba contemplando el retrato perfecto de la arrogancia laboral. Añadió a la ligera, y recuerda que legalmente es propiedad de la empresa. Me di la vuelta. ¿Es una amenaza, Marcos? Solo un recordatorio. Ya sabes, la ley es la ley. Tenía razón. La ley es la ley, y yo la había leído con mucho cuidado.
Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente nunca había estado tan clara. La puerta de cristal se cerró detrás de mí, reflejando mi imagen en el largo pasillo. Por primera vez en años, me vi a mí misma en ese cristal. No a la programadora trabajadora, no a la persona detrás de la gran visión, sino a alguien a quien le habían robado y que estaba a punto de recuperar lo que le pertenecía. Ese día no hice nada. Solo me quedé sentada, en silencio, observando la oficina. Rostros apresurados, teclados sonando como la lluvia. En la esquina, el tablero digital mostraba cómo las acciones de sistemas vértice subían. Todos estaban alegres. Nadie se daba cuenta de que los cimientos de su gloria estaban construidos sobre mi código. Esa tarde, recibí un correo electrónico del departamento legal. Por orden de la junta directiva, se prohíbe a todos los empleados divulgar información técnica o la arquitectura del producto de Red Pulso externamente. Compartir el código fuente constituye una violación de seguridad. Debajo estaba la firma de Marcos Villalobos. Lo puso por escrito para intimidarme. Lo leí una y otra vez y luego me eché a reír. Tal vez alguien que me viera pensaría que estaba loca, pero en esa risa había claridad. Marcos ya no me veía como una ingeniera leal, me veía como una amenaza. E irónicamente, ese fue su primer error. Esa noche me quedé hasta tarde. Las luces blancas brillaban desde el piso. Abrí el repositorio interno, el sistema que guardaba todo el código fuente. Me desplacé por los archivos, por cada entrega. Y entonces lo vi, derechos de autor sistemas vértice. Todos los derechos reservados. Justo debajo del código que yo había escrito. Habían reemplazado todas las notas y borrado mi nombre. No solo eso, intenté abrir el registro antiguo, pero no pude. Me sentí como si estuviera frente a la puerta de mi propia casa, sin poder entrar por estar cerrada con llave, con todo lo que yo había construido adentro. Me quedé quieta durante mucho tiempo. Tal vez una hora. Tal vez más. Sin lágrimas, sin rabia, solo un denso silencio. Abrí mi computadora portátil personal y accedí a mi antiguo archivo. El Red Pulso versión 1.04 original, intacto y con una marca de tiempo de mi primer año en la empresa. Me quedé mirando el número, sonriendo levemente. Afuera de la oficina, las luces se habían atenuado, dejando solo unos pocos focos encendidos en el pasillo. Salí caminando, mis pasos haciendo eco en el espacio. Adentro, los servidores seguían zumbando como una bestia dormida, sin saber que la persona que los había creado acababa de decidir despertar. Ese día, mi confianza no solo se agrietó, sino que se hizo añicos. Y algo más comenzó a formarse, un plan. No me fui de sistemas vértice inmediatamente después de eso. Seguí preparándome mi café a las 8 de la mañana, seguí sentada en la misma silla debajo de aquel cartel gigante que decía, la innovación nunca duerme. Cada vez que lo miraba, pensaba que sí, que era cierto, pero la justicia llevaba mucho tiempo dormida. Sabía que estaba sentada dentro de una colmena gobernada por una abeja reina llamada Marcos Villalobos. Una colmena que brillaba por fuera y zumbaba fuertemente. No grité. No renuncié. No perdí los estribos. Me quedé callada. Porque en el mundo de la tecnología, el silencio en el momento adecuado es más peligroso que cualquier virus informático. Los días que siguieron comencé a hacer copias de seguridad. No de un par de archivos aleatorios, sino de toda la estructura del sistema. Cada módulo, cada entrega, cada registro histórico. Hice anotaciones cuidadosas. Añadí marcas de tiempo a cada sección. Cualquiera que me viera probablemente pensaba que estaba limpiando el código, pero lo que realmente estaba haciendo era limpiar evidencias. Fue entonces cuando noté algo a lo que nunca antes le había prestado atención. La lógica central era mía, estaba intacta e inalterada. Marcos podía borrar mi nombre, pero no podía borrar mi estilo. Cada programador tiene un ritmo, un patrón de nomenclatura, un flujo. Sabía que necesitaba a alguien que comprendiera eso, a alguien fuera de sistemas vértice, más allá del control de Marcos. Y fue entonces cuando recordé a Lorena Ortiz, una periodista especializada en inteligencia artificial. Nos conocimos cuando yo era pasante. Una vez me dijo, nunca dejes que reescriban tu historia. Le envié un mensaje corto, Lorena, tengo una historia, pero aún no termina.
¿Cuándo nos vemos? Nos reunimos cerca del malecón, envueltas en la bruma de la mañana. Llevé un disco duro. Asintiendo de vez en cuando, ella preguntó, Elena, ¿tienes una patente para Red Pulso? Levanté la mirada y sonreí por primera vez en días. A nombre de mi antiguo nombre, Elena Vargas. La registré hace 6 años, justo después de terminar la primera versión. Marcos no tiene idea. Lorena sonrió abiertamente. Eres exactamente el tipo de persona que mantiene despiertos a los abogados corporativos en las noches. Me reí, una risa sincera. Pero no duró mucho. Tendría que luchar contra ellos usando sus propias reglas. Esa noche me senté en mi departamento y abrí los documentos de la patente nuevamente. Las páginas estaban desgastadas, la firma en tinta azul estaba un poco descolorida. El número de registro seguía impreso en la esquina. Recordé aquellos meses en los que vivía a base de sopa instantánea para pagar los honorarios legales de un viejo abogado llamado don Arturo, quien me ayudó a redactar la descripción de la patente de forma lo suficientemente vaga como para mantenerse oculta a la empresa. Pero lo suficientemente precisa para tener protección legal. Don Arturo me dijo una vez algo que nunca olvidé: los ingenieros como tú piensan en algoritmos, los empresarios piensan en contratos. Y ahora estaba lista para ese juego. No quería destruir a Sistemas Vértice. Solo quería que me devolvieran mi nombre. A veces, reclamar lo que es tuyo es suficiente para hacer que todo el sistema colapse. En las semanas siguientes, me convertí en la actriz perfecta. Me presentaba a trabajar, asistía a las juntas, les sonreía a mis compañeros de trabajo, discutía nuevas características y actuaba como si nada hubiera pasado. Marcos creía que yo había aceptado mi lugar. ¡Qué ternura! No se daba cuenta de que acababa de darme más tiempo. Comencé a construir una copia secreta del sistema. Un repositorio reflejado y almacenado en mi máquina personal, encriptado y respaldado varias veces. Le añadí marcas de tiempo y lo archivé como un registro de prueba digital. Nadie sospechaba nada. Casi me reía a carcajadas. Si tan solo él supiera para quién estaba trabajando realmente. Afuera de Sistemas Vértice, el mundo y los medios de comunicación zumbaban sobre la revolución de los datos, la gran idea original de Marcos Villalobos. Yo ya no estaba enojada. Evidencia, información pública engañosa. Cada palabra que escribían sobre la visión de Marcos pronto se convertiría en parte del caso en su contra. Una noche, mientras revisaba los registros del sistema, noté algo extraño. Red Pulso se estaba implementando en una red externa. Una que no pertenecía a ningún cliente comercial. La dirección de protocolo de Internet rastreaba hasta un contratista de defensa militar. El estómago me dio un vuelco. Se enfrentarían a una investigación federal. Descargué todo, lo encripté y luego desconecté el disco duro. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía el cuchillo por el mango. Uno de mis primeros compañeros de equipo se acercó y se veía inquieto. Elena, me dijo en voz baja, él dice que es solo una revisión de seguridad, pero algo no se siente bien. Tenía los ojos de alguien dividido entre la lealtad y la culpa. Gracias, le dije suavemente. No te preocupes, sé lo que estoy haciendo. Asintió lentamente. No corras riesgos, Sistemas Vértice no perdona a las personas que se rebelan. Sonreí con una sonrisa tranquila, destinada a tranquilizarlo. Esa noche, de vuelta en casa, puse el disco duro sobre la mesa, bajé la intensidad de la lámpara y me quedé mirando esa pequeña pieza de metal. En su interior, guardaba el presente y el futuro de Sistemas Vértice. Y yo, la mujer a la que querían borrar, estaba a punto de usarlo para reescribir la historia. 3 días después de descubrir que Sistemas Vértice había vendido en secreto mi tecnología a un contratista de defensa, envié un correo electrónico solicitando una licencia laboral porque necesitaba un tiempo para descansar. Marcos me respondió en menos de 5 minutos, tómate todo el tiempo que necesites, Elena. Te lo mereces. No olvides que seguimos siendo un equipo. No sabía si reír o llorar. Si supiera que me preparaba para salir del escenario llevándome el accesorio principal de todo su espectáculo, esa sonrisa suya se desvanecería muy rápido. Los 2 primeros días me dediqué a caminar por la ciudad. Diciembre en Guadalajara siempre era agradable y fresco.
Me senté en un parque, viendo el cielo despejado, pensando en los últimos 6 años. Las noches sin dormir, las juntas sin sentido, los correos electrónicos de agradecimiento por tu dedicación, que reemplazaban al verdadero reconocimiento. Ya no estaba enojada. Sentía el tipo de calma que llega cuando te das cuenta de que el monstruo al que alguna vez temiste ya no tiene la fuerza suficiente para morder. Al tercer día, comencé a moverme. No los ataqué, no de la forma en que lo esperarían. Simplemente me preparé para que la verdad saliera a la luz. Creé una pequeña herramienta para monitorear cómo operaban sus sistemas, una utilidad de seguimiento de rendimiento. Para todos los demás, parecía una actualización inofensiva, algo destinado a optimizar el flujo de trabajo, pero para mí, era una pequeña puerta hacia el corazón de Sistemas Vértice. Cuando se usaba el producto, ¿dónde y por quién? No estaba saboteando, estaba observando. No envié un virus, envié la verdad. Los datos fluían silenciosamente hacia mi máquina personal. Un registro silencioso de lo que estaban haciendo con lo que yo había creado. En menos de una semana, la herramienta se convirtió en el programa de monitoreo de rendimiento más inteligente del año. Él incluso publicó una foto en la oficina con la leyenda, orgulloso de mi brillante equipo de ingeniería. Yo solo sonreí. Tal vez Marcos nunca se dio cuenta de que la arrogancia tiene una manera de volverte ciego. Cuando comenzaron a llegar los datos, mostraron redes internas, pero dentro de un proyecto militar. Era una violación a las leyes de licencias de tecnología. Necesitaba poder, algo lo suficientemente grande para protegerme y convertir la verdad en un arma legal. El primer nombre que me vino a la mente fue Forja Nova. Ellos me habían ofrecido un puesto como ingeniera principal. Era más seguro que estar dentro de la jaula de oro en la que me había encerrado durante 6 años. Le envié un breve mensaje al director de tecnología de Forja Nova: mi nombre es Elena Navarro. Tengo información sobre Sistemas Vértice utilizando tecnología obtenida mediante una violación de patente. Si le interesa, reúnase conmigo. Respondió ese mismo día. Acordamos una junta privada en Monterrey. Volé a Monterrey a la mañana siguiente, llevando conmigo un disco duro con todos los datos. Estaba lloviznando. La ciudad olía a café tostado y aire frío. El hombre escuchó en silencio mientras le contaba todo. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó. Quiero que rindan cuentas. Nada de sabotaje. Asintió. Si lo que dices es verdad, podemos ayudarte, pero necesitaremos que confirmes la propiedad de la patente. Sonreí. No necesito que me defiendan, solo necesito que escuchen. Firmamos un acuerdo temporal y salí de la cafetería cuando la lluvia cesó. El cielo gris se reflejaba perfectamente en los charcos. Vi mi reflejo en el agua. Frágil pero inquebrantable. Una mujer que finalmente había salido de su vieja historia. Cuando regresé a Guadalajara, Marcos me llamó a su oficina. Elena, me enteré de que te reuniste con alguien de Forja Nova. Me encogí de hombros. Las noticias vuelan rápido. Deberías recordar eso. Lo miré directo a los ojos con voz firme. Es gracioso, considerando que tomaste lo que era mío. Marcos se quedó callado. Su rostro pasó del rojo a la palidez, como si alguien hubiera desconectado la energía de su orgullo. Esbocé una leve sonrisa y dije: no te preocupes, Marcos. No voy a destruir la empresa. Solo me estoy asegurando de que la historia se cuente de la manera correcta. Salí de ahí, dejándolo parado solo en aquella inmaculada oficina de cristal. Él no tenía idea de lo que yo tenía en mis manos. Esa noche llegué a casa y encendí mi computadora. Miles de líneas de datos se desplazaron por la pantalla, latiendo como un pulso constante. Guardé todo en el disco duro y lo dejé sobre la mesa. Un bloque de metal pequeño y silencioso, pero dentro de él estaba toda la verdad que Sistemas Vértice había intentado enterrar. Lo miré fijamente durante un buen rato. Si Marcos era el hombre que construía su castillo de arena, entonces yo era la que estaba de pie con la marea. Solo tenía que esperar a que subiera el agua. Solo que no esperaba que llegara tan pronto. 3 días después de mi regreso de Monterrey, los rumores comenzaron a extenderse por la red interna de Sistemas Vértice. Atrapada tras las paredes de cristal, decían que Elena había vendido información a un competidor,
que había traicionado a la empresa y robado datos confidenciales. En 48 horas, la historia salió al exterior. Unas cuantas líneas en foros de tecnología y luego una publicación anónima en un importante sitio de noticias. Exingeniera de sistemas Vértice sospechosa de filtrar información de propiedad exclusiva. El titular era tan frío como el acero. No había pruebas, pero era justo lo necesario para que la gente lo creyera. Él apareció en un segmento de negocios de la televisión, vistiendo un traje negro y con una voz bañada en falsa tristeza. Sistemas Vértice siempre ha valorado la contribución individual de cada persona, pero las acciones que comprometen la confianza de nuestros clientes no pueden ser toleradas. Casi escupo el café. El mismo hombre que se había reído en mi cara cuando pedí un aumento, ahora estaba actuando como el líder compasivo que lamentaba la pérdida de su supuesta creación. El don de Marcos era su capacidad para controlar la narrativa. Nunca me acusó directamente. Simplemente sembró las semillas de la duda. Y la duda crece más rápido que la maleza. De la noche a la mañana, pasé de ser una ingeniera silenciosa a tener mi bandeja de entrada llena de burlas y lástima. Mis antiguos compañeros de trabajo, los mismos que solían rogarme que arreglara errores a altas horas de la noche, se quedaron en silencio. Nadie quería ser visto a mi lado. Pero no tenía miedo. Esperaba que Marcos contraatacara y, como siempre, sobreestimó su control. A la mañana siguiente recibí un mensaje de Lorena Ortiz, mi amiga periodista que conocí semanas antes. Solo tenía 2 líneas: necesito las pruebas. Envíamelo todo. Respiré profundo y respondí: las tendrás. Pero ten cuidado, ellos contraatacarán. El reportaje se publicó en vivo en la publicación de tecnología más importante del país. Mi pequeño departamento, sin maquillaje, sin brillo, solo la luz de la pantalla iluminando mi rostro y un par de ojos aún vivos en la oscuridad. Trataba de cómo una joven que creyó en la promesa de la tecnología terminó traicionada por el sistema que ayudó a construir. Lorena no lo escribió como una tragedia, fue una narrativa fría, precisa e innegable. La pieza explotó. La gente comenzó a preguntar, ¿por qué su nombre no está en la patente? Una pequeña pregunta, pero lo suficientemente fuerte como para resquebrajar la pulida pared que Marcos había pasado años construyendo. Marcos intentó llamarme una ex empleada amargada. Otros, al ver la atención crecer cada hora, comenzaron a buscar en los archivos, descubriendo que los primeros prototipos de Red Pulso existían mucho antes de que Marcos se uniera a la empresa. En las redes sociales, la etiqueta de justicia para Elena comenzó a volverse tendencia. Alguien escribió: ella es la razón por la que existe ese producto, solo le robaron el crédito. Otro publicó: me han robado igual que a ella, se siente muy bien ver a la verdad salir por fin de las sombras. En cuanto a mí, simplemente me quedé sentada en mi departamento, observando el resplandor azul de la pantalla de mi teléfono. Sin emoción, sin miedo, solo con una extraña calma en medio de la tormenta. Marcos no compartió esa paz. Un día después del artículo, convocó una conferencia de prensa de emergencia. Lo vi en vivo. Su sonrisa había desaparecido. Detrás de él, el logotipo de Sistemas Vértice brillaba intensamente, pero sus ojos se habían apagado. Esto es un malentendido, dijo Marcos, estamos llevando a cabo una revisión interna de todas las contribuciones. Me reí a carcajadas. Siempre he respetado la contribución de cada individuo. Esa fue la mentira más elegante que un ladrón pudiera decir alguna vez ante una cámara. Justo después de la conferencia de prensa, las acciones de Sistemas Vértice bajaron un poco. No mucho, solo unos pocos puntos, pero lo suficiente como para que los inversores olieran el humo. El jefe de Forja Nova envió inmediatamente una solicitud formal para una investigación de la propiedad de la patente. Todo colapsó. Hemos recibido evidencia verificada de que la tecnología de Red Pulso está patentada a nombre de Elena Vargas, registrada antes de su empleo en Sistemas Vértice. La noticia se propagó más rápido que cualquier código fuente. Los medios de comunicación, los presentadores de noticias, los blogs, todos publicaron la historia. Marcos se apresuró a emitir comunicados de prensa y filtró nuevas difamaciones. Yo no necesité responder. No tengo nada más que agregar. La verdad habla por sí sola. Todos los documentos de la patente, los registros de desarrollo, la correspondencia interna salieron a la luz.
La noticia llegó a los inversores. Las acciones de Sistemas Vértice se desplomaron. Marcos fue suspendido en espera de una investigación. Leí el reporte mientras estaba sentada en una cafetería. El hombre a mi lado estaba viendo las mismas noticias en su teléfono, sacudiendo la cabeza. Es una lástima lo de ese director de tecnología, dijo. Dicen que solía ser brillante. Me giré, sonreí y respondí, a veces, el mayor talento que tiene alguien es robar el trabajo de otra persona. Él soltó una carcajada, sin saber que la mujer sentada a su lado acababa de sacudir un imperio tecnológico entero hasta sus cimientos. Cuando recibí el citatorio de la Comisión Federal de Tecnología, supe que el juego había llegado a su acto final. La audiencia se llevó a cabo en la Ciudad de México. Una sala grande con paredes color crema, techos altos y filas de sillas de cuero alineadas perfectamente bajo las luces blancas. Me senté en la primera fila, frente a la larga mesa donde estaban sentados los miembros de la comisión. A mi derecha estaba el abogado de Forja Nova, un hombre tranquilo de cabello plateado y mirada firme. A mi izquierda estaban los representantes de Sistemas Vértice, y por supuesto, Marcos. No se parecía en nada al de antes. Sin su sonrisa de confianza, sin su arrogancia. Solo tenía los ojos rojos por las noches sin dormir y un traje gris ligeramente arrugado en los puños. Cuando nuestros ojos se encontraron, me dio un pequeño asentimiento. Le devolví el gesto. Ambos sabíamos lo que estaba a punto de suceder. La presidenta del comité habló primero. Estamos reunidos hoy para determinar la propiedad legítima de la tecnología conocida como Red Pulso. ¿Tiene evidencia que confirme que usted desarrolló esta tecnología antes de su empleo en Sistemas Vértice? Me puse de pie, firme y serena. Sí, la tengo. Registré la patente hace 6 años bajo mi nombre de nacimiento, Elena Vargas. La documentación original y el registro llevan el sello oficial del Instituto Nacional de Patentes. Un técnico puso el archivo en la pantalla. El registro apareció claro, con firma y sello. Se escuchó el suave sonido del clic de un bolígrafo y la respiración profunda y lenta de Marcos. La presidenta continuó, ¿puede explicar cómo evolucionó esta tecnología durante su tiempo en Sistemas Vértice? Asentí y les conté todo. Desde mi primer día de contratación, pasando por las noches sin dormir, los créditos borrados y el reconocimiento robado, hasta el día en que mi código fue vendido para contratos de defensa. Hablé lenta y precisamente. Sin enojo, sin autocompasión. No necesitaba simpatía, solo necesitaba que la verdad fuera escuchada. Cuando terminé, el abogado de Sistemas Vértice se levantó. Era un hombre de 50 y tantos años con voz suave. El comité debe ser consciente de que, bajo su contrato de trabajo, todo es propiedad intelectual de la empresa. Sonreí levemente. Eso es correcto para la tecnología iniciada durante el empleo. Sin embargo, Red Pulso fue patentada antes de que yo me uniera a la empresa. Y en mi contrato original, la sección de declaración de bienes personales enumera explícitamente esa patente. El abogado se quedó en silencio, hojeando los papeles. Su rostro palideció, como si alguien le hubiera quitado la silla. Las conferencias de prensa, los premios, los discursos construidos sobre el trabajo de otra persona. Por primera vez, debió darse cuenta de que no era intocable. Marcos se aclaró la garganta, de pie, en una postura incómoda. Sí, solo quiero decir que, si hubo algún descuido en la atribución, fue administrativo, no intencional. Nunca quise. Dudó. Siempre consideré a Elena una parte importante del equipo. Lo miré y le dije suavemente, gracias, Marcos. Pero yo nunca quise ser parte de tu equipo. Solo quería ser reconocida como yo misma. La frase aterrizó limpia y fría en la sala. Nadie habló después de eso. Nos pidieron que esperáramos afuera mientras el comité deliberaba. Me quedé en el pasillo, apoyada contra la pared. El aire estaba frío, pero me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. Lorena, mi amiga periodista que había volado desde Guadalajara, se acercó y me dijo en voz baja, sin importar el resultado, tu historia ya ha cambiado algo. Sonreí. Solo conté la historia que debió haberse contado desde el principio. 1 hora después,
La presidenta leyó el veredicto. La señorita Elena Navarro, registrada como Elena Vargas, es reconocida como la propietaria legal de la tecnología Red Pulso. Todos los productos, contratos y ganancias derivados de esta tecnología estarán sujetos a revisión para determinar la propiedad legítima. La grabadora hizo un suave clic. El aire pesado de la sala se disolvió en el silencio. Marcos se quedó mirando al frente, sin palabras. En cuanto a mí, no aplaudí. No lloré. No sonreí. Solo sentí calidez después de una larga lluvia. La liberación. Afuera, las cámaras destellaban como relámpagos. Elena, ¿regresará a la industria tecnológica? Elena, ¿qué se siente ganar? Me detuve. No gané, solo recuperé mi nombre. Y si alguien me está escuchando, espero que entiendan que nadie tiene derecho a borrarte de tu propia creación. Detrás de mí, Marcos apareció rodeado de reporteros. Por un breve segundo, nuestros ojos se encontraron de nuevo. Había perdido su halo. Parecía como si todo su mundo se hubiera derrumbado bajo sus pies. Pero la verdad es que él mismo había incendiado su propia casa hacía mucho tiempo. Yo simplemente me había quedado allí y había dejado que se quemara. Esa tarde me senté sola en una cafetería cerca de la plaza. La luz del sol entraba por la ventana, dorando la mesa. Abrí mi teléfono y encontré miles de mensajes, felicitaciones, ánimos, incluso disculpas de viejos colegas de Sistemas Vértice. Publiqué solo una línea: la justicia no llega por sí sola. Llega cuando alguien se pone de pie para defenderla. Luego apagué mi teléfono y miré hacia afuera. Las nubes se desplazaban lentamente por un cielo en calma. Pero por primera vez en años, finalmente podía respirar como un ser humano libre. Solté un suspiro. Solía pensar que, una vez que saliera la verdad a la luz, todo se sentiría más ligero, en paz. Pero no fue así. Después de una tormenta, la paz no siempre llega inmediatamente. A veces, todo lo que queda son los pedazos rotos. Incluso cuando sabes que nunca volverán a estar enteros. Los titulares llovían: gigante tecnológico colapsa tras fraude de propiedad intelectual. Mi nombre estaba en todas partes, y Marcos se había convertido en el rostro de la desgracia. Perseguido por las mismas cámaras que alguna vez lo elogiaron. Se le veía en cafeterías con el cabello más gris. En internet lo llamaban el ladrón más inteligente del país. La ingeniera obediente que él alguna vez descartó era ahora el nombre que lo había despojado de todo. Su reputación, su orgullo. La junta directiva se disolvió. Los inversores huyeron en oleadas. Un mes después del veredicto de la comisión, la empresa se declaró oficialmente en bancarrota. De ser un unicornio a un naufragio. El ascenso y caída de Sistemas Vértice en 6 años. Leí la noticia sentada en la misma cafetería donde alguna vez soñé que llegaría la justicia. Ahora que había llegado, no sentí alegría, solo tranquilidad. No era que yo quisiera que cayeran, solo quería que todo volviera al lugar al que pertenecía. ¿Viste las noticias de la tarde? Marcos volvió a salir en la televisión. Dice que fingiste la demanda por venganza. Sonreí levemente. Supongo que todavía no ha aprendido a perder con gracia. Encendí el televisor. En la pantalla, Marcos estaba en una entrevista. Su rostro había perdido el halo de confianza, la chispa de sus ojos había desaparecido hacía mucho tiempo. Hablaba con ese mismo tono suave y ensayado, como si todavía estuviera dirigiendo una empresa. No niego sus contribuciones, dijo. El presentador le preguntó si lamentaba no haberle dado reconocimiento antes. Marcos hizo una pausa y luego respondió con voz seca: arrepentirme, no. Solo me arrepiento de haber confiado en la persona equivocada. Me sentí vacía. Incluso ahora, con toda la evidencia al descubierto, él todavía elegía hacerse la víctima en su propia historia. Se destruyó a sí mismo porque no podía vivir con la idea de que alguien más pudiera ser mejor. Marcos desapareció. Algunos decían que estaba escribiendo un libro sobre lecciones de liderazgo, otros decían que estaba tratando de empezar de nuevo en otra pequeña empresa que casi nadie notaba. No me importaba. Había desaparecido hacía mucho tiempo, en el momento en que se rió de mí por pedir un aumento. En cuanto a mí,
La vida cambió a un ritmo diferente. La prensa seguía llamando, las entrevistas seguían llegando, las ofertas se acumulaban. Esta vez, no las perseguí. Elegí con cuidado. Cuando Forja Nova me invitó a ser asesora técnica, rechacé la oferta. Ya había pagado mi deuda con esta industria. Ya no necesitaba ser el centro de atención para demostrar que existía. Dejé la ciudad y alquilé una pequeña casa junto a la playa en Sayulita. Un lugar donde a las olas no les importaba quién solía ser. Todas las mañanas preparaba café, abría la ventana, escuchaba a las gaviotas y respiraba la sal del mar. Sin juntas, sin contratos, sin cumplidos pulidos. Solo yo y el silencio que no había conocido en 6 años. Pero algo todavía se agitaba dentro de mí. No era ambición, era un propósito inacabado. La sensación de que mi historia no había terminado realmente. Una noche, abrí mi vieja computadora portátil. La misma que había presenciado todas mis noches de insomnio en Sistemas Vértice. La pantalla parpadeó y aparecieron las palabras: "Bienvenida de nuevo, Elena". Sonreí. No por nadie más, sino como un recordatorio de en lo que alguna vez creí. Empecé a programar de nuevo. No era un producto para obtener ganancias, no era una patente para proteger, no era un cheque de pago para perseguir. Solo un sistema de código abierto, gratuito para que cualquiera pudiera aprender de él y mejorarlo. Un reflejo del verdadero valor, un lugar donde el nombre de nadie pudiera ser borrado jamás. Lo subí a la red discretamente. Sin anuncios, sin campañas de mercadotecnia. Y de alguna manera, en cuestión de días, se extendió como una pequeña llama atrapada por el viento. La gente lo usaba, me enviaban agradecimientos, pequeñas notas que decían cosas como: "Por primera vez estoy trabajando con algo que se siente honesto". Los leí todos, sonriendo suavemente. Sin triunfo, sin arrogancia, solo con un calor tranquilo y constante. Como si la justicia no solo hubiera ganado, sino que hubiera echado raíces. Una tarde, caminé por la playa. Las olas rozaban mis pies y la arena se hundía debajo de mí. A lo lejos, el sol se estaba poniendo, pintando el agua con largas franjas doradas. Me detuve y miré mi reflejo en aquel mar resplandeciente. No era la soñadora que alguna vez fui. No era la mujer marcada por la traición. Solo era yo, y era libre. Susurré un mensaje para mi propio pasado: pueden robarte el crédito, incluso tu nombre. Pero nunca podrán quitarte la fe en tu propio valor. El viento del mar se levantó, llevando la sal a mis labios. Cerré los ojos y respiré profundamente. Finalmente había atravesado la tormenta y, por primera vez, estaba de pie bajo la luz. Pero la luz venía de mi interior. Una mañana, me desperté más temprano de lo habitual. El cielo afuera todavía estaba velado y cubierto de niebla. La luz suave se filtraba por el alféizar. Preparé una taza de café y me paré junto a la ventana, observando las ondas del océano. Mi corazón se sentía extrañamente en calma. Hacía mucho tiempo que no soñaba con el trabajo, que no me despertaba de golpe en la noche por líneas de código que se negaban a ejecutarse y que resonaban en mi cabeza. Solo escuchaba las olas y el latido constante de mi corazón. Por primera vez, habían pasado 3 meses desde que me alejé de esa guerra. El pequeño proyecto que construí en la casa junto al mar se había extendido por todo el mundo. Sin inversores, sin acciones, solo una comunidad de personas que creían que la tecnología podía ser transparente y amable. Me escribían todos los días. Un profesor en Mérida dijo que el sistema ayudó a sus alumnos a entender la justicia a través del código. Un joven ingeniero en Buenos Aires dijo que lo inspiró a enseñarle a su hija que la inteligencia no tiene género. Una mujer de mediana edad me escribió que mi historia le dio el valor para dejar un trabajo donde la habían silenciado. Leí cada mensaje y me di cuenta de que, a veces, somos castigados para que nuestro dolor se convierta en algo útil. Una tarde, Lorena pasó a visitarme. Aún traía vino, pero esta vez no hablamos de titulares ni de fama. Simplemente nos sentamos en el pórtico, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de rojo. Me dijo: ¿sabes, Elena? El artículo que escribí sobre ti ahora es parte de una clase de periodismo. Lo llaman la pieza que cambió la forma en que la industria ve a las mujeres en la tecnología. Sonreí. Yo solo conté la verdad.
Sí, dijo Lorena, pero la contaste de una manera que hizo que la gente creyera que la justicia aún existe. Yo nunca me vi como la prueba de nada. Solo era una mujer a la que habían burlado, subestimado y borrado, y que decidió no guardar más silencio. Cuando cayó la noche y Lorena se fue, me senté en mi escritorio y abrí mi computadora portátil. Un nuevo correo electrónico apareció en la pantalla. El asunto decía, propuesta de sociedad. El remitente era Diego Castillo. Un nombre que nunca pensé que volvería a ver. Diego había sido mi rival años atrás, en una competencia antigua. A diferencia de Marcos, Diego era genuinamente brillante, pero igual de implacable que todos los demás en este campo. Su correo era breve: Elena, he estado siguiendo tu proyecto. Tiene el potencial de convertirse en una plataforma global. Si estás lista para escalar, me gustaría invertir. Sin contratos, sin condiciones. Solo una colaboración entre personas que dicen la verdad. Lo volví a leer y luego me reí suavemente. Ese era el mundo de la tecnología, crees que has escapado de él, y llama a tu puerta de nuevo. Pero ahora traía las mismas viejas promesas de oportunidades, poder e influencia. Escribí una línea en respuesta: gracias, pero esta vez no le voy a vender mis sueños a nadie. Luego presioné enviar, cerré la computadora portátil y no sentí nada más que paz. Al día siguiente caminé por la playa. El aire olía a sal y la luz del sol rozaba el agua en cálidos destellos dorados. Pensé en todo lo que me había llevado hasta ahí. Había perdido todo: mi trabajo, mi reputación, mi confianza. Pero, al perderlo todo, encontré lo que más importaba, a mí misma. Y ese, me di cuenta, fue el verdadero comienzo. Lorena no dejaba de decirme que escribiera. No un libro de memorias, no un discurso de victoria, sino reflexiones de alguien que había vivido entre dos mundos y que existe solo si te atreves a nombrarlo por ti misma. En la primera página, escribí: usaron mi código durante 6 años. Hasta que alguien se levanta y dice que es suficiente. Había caído la noche, pero el cielo no estaba completamente negro. La luz nunca desaparece del todo. Ya había llegado a 50 universidades. Nadie lo controlaba. Existía como prueba de algo simple contra cualquier imperio construido sobre mentiras: la tecnología ética. Cuando pisé el escenario, las luces iluminaron mi rostro, despertando viejos recuerdos. No buscaba reconocimiento. Hablé despacio, con voz firme: estoy aquí para decir que a veces, a tu manera, la verdad sale a la luz. Miré a la multitud. Rostros jóvenes que daban un paso a la vez, tomando una decisión tras otra. De vuelta en mi hogar junto al mar, el océano rugía afuera, pero por dentro, yo estaba tranquila. Apoyé las manos en el teclado y comencé a escribir de nuevo. No por un contrato, sino por la pura alegría de crear. En la pantalla, aparecieron las palabras: nuevo mundo iniciado. Sonreí y susurré para mí misma: honesto. E imposible de borrar.